21º libro del Nuevo Testamento, Primera de Pedro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando la Escritura del Nuevo Testamento. Hoy exploramos la primera carta de Pedro, un libro que ofrece esperanza y aliento a los creyentes en tiempos de sufrimiento y persecución. Escrito por el apóstol Pedro, este libro trata temas de identidad cristiana, sufrimiento y la llamada a vivir una vida santa. Acompáñame mientras desglosamos sus enseñanzas, analizamos su mensaje central y descubrimos cómo su contenido sigue siendo relevante para nosotros hoy. Contexto histórico. La primera carta de Pedro fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, en un tiempo en que los cristianos enfrentaban persecuciones y dificultades por su fe. Pedro, quien fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, escribe esta carta a los creyentes en diversas regiones de Asia Menor, animándolos a permanecer firmes en su fe a pesar de las pruebas que enfrentan. Resumen del libro. La carta se puede dividir en varias secciones clave. Introducción y alabanza a Dios. Capítulo 1, versículos 1 al 12. Pedro comienza con un saludo y una alabanza a Dios por la esperanza viva que tenemos a través de la resurrección de Cristo. Nos recuerda que somos elegidos y que nuestro sufrimiento tiene un propósito divino. La llamada a la santidad. Capítulos 1, versículo 13 y capítulo 2, versículo 10. Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y a apartarse del pecado. Los anima a ser un pueblo elegido, real sacerdocio que declara las obras de Dios en el mundo. Instrucciones sobre el sufrimiento. Capítulos 2, versículo 11 y capítulo 4, versículo 19. Pedro aborda el sufrimiento y la persecución, recordando a los creyentes que deben responder con paciencia y fe. Les instruye a someterse a las autoridades y a ser buenos ejemplos en medio de las pruebas. Exhortaciones a los líderes y a la comunidad. Capítulo 5, versículo 1 al 14. La carta concluye con consejos a los ancianos de la Iglesia sobre cómo liderar con humildad y amor, y a todos los creyentes sobre la importancia de la unidad y la oración. Análisis. Primera de Pedro aborda varios temas fundamentales. Identidad en Cristo. Pedro enfatiza que nuestra identidad como creyentes es fundamental para enfrentar las adversidades. Somos parte de un pueblo elegido y debemos vivir en consecuencia. El sufrimiento como parte de la fe. La carta reconoce que el sufrimiento es una realidad en la vida de los creyentes, pero también lo enmarca como un medio para crecer en la fe y en la santidad. La respuesta cristiana al sufrimiento. Pedro instruye a los creyentes sobre cómo responder al sufrimiento, con fe, amor y buenas obras. Nos llama a ser ejemplos en medio de la adversidad, reflejando el carácter de Cristo. Mensaje principal. El mensaje principal de Primera de Pedro es claro. La esperanza y la fe en Cristo nos sostienen en tiempos de sufrimiento. Pedro nos llama a vivir en santidad, confiando en el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Un versículo destacado es: echando toda vuestra sobre Él, porque Él tiene ansiedad de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Conclusión. La primera carta de Pedro nos recuerda que la fe no es solo un refugio en tiempos de dificultad, sino una guía para vivir cada día con propósito y esperanza. Te animo a compartir este video y a ser parte de la difusión de este mensaje de aliento y fortaleza en nuestra vida cristiana. Nos vemos en el próximo episodio de Descifrando la Escritura del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga.